Gloria, tu micrófono. Muy buenas tardes para todos. Vuelvo a dar inicio a esta conferencia internacional, la investigación educativa como proceso de mejora continua. Bueno, le estaba mencionando que el objetivo de esta conferencia es facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias entre docentes, investigadores y estudiantes de instituciones de educación superior en el campo de la metodología de la investigación, con el propósito de fortalecer las habilidades de planteamiento del problema, la selección de metodologías de investigación y el uso efectivo de las herramientas tecnológicas en la generación de proyectos de investigación, que hoy en día es muy importante que conozcamos. Bueno, la mencionada conferencia será dictada por los expertos el doctor Roberto Hernández Sampieri y la doctora Cristian Paulina Mendoza, prestigiosos referentes de la investigación. Como todos los que están en el ámbito de la universidad, ya le conocemos al doctor Roberto Hernández Sampieri, también utilizamos su libro, así también la doctora Cristian Paulina Mendoza. Y bueno, con esto damos inicio oficial a esta conferencia internacional, agradeciendo la participación de las autoridades, de los estudiantes, de los docentes técnicos, docentes, directores, y a los miembros de las unidades de investigación de los institutos de formación docentes y a los referentes también de las universidades. También puedo ver a varios rectores también conectados de varias universidades. Muchísimas gracias por la participación. También a las personas que están desde el interior del país, un cordial saludo. Desde Ciudad del Este, Encarnación, Pedro Juan Caballero, Coronel Oviedo, Villarrica, también a las personas que están conectadas desde otro país. Tenemos países como Perú, Chile, Colombia, Ecuador, España, Brasil, Bolivia, México, y también tenemos de Estados Unidos. Bueno, para dar apertura a este acto, escucharemos las palabras de bienvenida que estarán a cargo del señor Ariel Vado Núñez, director general de investigación educativa. Bienvenido, director. Adelante. Muchas gracias, Gloria. Para mí realmente es un gusto y un placer darles la bienvenida en nombre del Ministerio de Educación y Ciencias del Paraguay a esta conferencia internacional denominada La investigación educativa como proceso de mejora continua. Así como mencionaba Gloria, en esta oportunidad tendremos la oportunidad, valga la redundancia, de compartir los conocimientos de reconocidos expertos internacionales en la materia. Este espacio lo propiciamos bajo la entera seguridad y el conocimiento de la importancia de la investigación como un factor fundamental dentro de la educación superior que propicia el desarrollo del país. También aprovecho la oportunidad para agradecer a McGraw-Hill por hacer posible este espacio. Muchas gracias por acompañarnos y que sea provechoso para todos. Muchas gracias, director. Él es el director general de investigación educativa, dependiente del Viceministerio de Educación y Ciencias, del Ministerio de Educación y Ciencias. Valga la redundancia, es importante mencionar que la actividad está organizada por la Dirección General de Investigación Educativa, que depende directamente del Viceministerio de Educación y Ciencias, Viceministerio de Educación Superior y Ciencias. Bueno, seguidamente damos la palabra al señor Vladimir Yacomé, que es gerente de ventas de Sudamérica de McGraw-Hill. Adelante, señor. Bienvenido. Estimada Gloria, muchísimas gracias. Espero que se encuentren muy bien. Un abrazo fraterno a todos y cada uno de ustedes en cada uno de sus casas con sus familias y seres queridos. Muchísimas gracias a todo el equipo del Ministerio de Educación, al viceministro que nos ha permitido en este espacio compartir desde McGraw-Hill con nuestro autor este momento importantísimo.
No quiero dejar adicional un saludo para el señor viceministro Federico Mora, para el director general de Investigación Educativa Ariel Vado y para la directora de Vinculación y Divulgación de la Dirección General de Investigación Educativa, Lidia Fabio. A nombre de McGraw-Hill, quiero contarles que nuestra visión es guiar a nuestros estudiantes a lo largo del camino para desbloquear su potencial, sin importar cuál sea su punto de partida. Ayudamos a acceder a todo el valor que la educación puede ofrecer a través de contenido confiable y de alta calidad desarrollado con autores de clase mundial y herramientas flexibles para satisfacer las necesidades de diferentes estilos de enseñanza y de aprendizaje. Durante más de 130 años nunca hemos dejado de innovar para satisfacer las necesidades de constante cambio de educadores y estudiantes y continuaremos apoyando y celebrando nuestros esfuerzos en cada paso del camino. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos a este espacio de calidad. Muchísimas gracias adicional a nuestro autor, el doctor Hernández Sampieri, por siempre colaborar en estos espacios que potencian la educación para nuestros estudiantes en todo nuestro continente. Un fuerte abrazo y bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Le agradecemos las palabras de bienvenida y agradecemos también a la editorial. Bueno, seguidamente damos el uso de la palabra a los expositores. El doctor Roberto Hernández Sampieri, les voy a leer un poco su hoja de vida. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Anahuac, maestro en Administración por el Instituto de Estudios Universitarios, diplomado en consultoría, especialista en comunicación organizacional por la Annenberg School for Communication and Journalism de la Universidad del Sur de California y doctor en administración por la Universidad de Celaya. Es docente hace 44 años en el área de educación superior, principalmente en asignaturas como metodología de la investigación en instituciones como la Universidad de Anahuac, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad de Celaya. Además, desde hace 30 años ha impartido cursos, seminarios y talleres en México, Guatemala, Ecuador, Honduras, Costa Rica, Colombia, Perú, República Dominicana, Panamá, Chile, Argentina y España. Y hoy día está con nosotros. Bienvenido, doctor Roberto Hernández Sampieri. Tenemos un amplio currículum. El tema que nos va a desarrollar es el planteamiento del problema que define la ruta de investigación cualitativa y cuantitativa y mixta. Adelante, doctor. Bienvenido. Doctor, le escuchamos. Bueno, ya se escucha, no se activaba el micrófono. Muy buenas tardes en México y casi noches en otros países de nuestro amado continente. Saludos, España. La doctora Cristian Paulina y yo estamos muy honrados por esta invitación y queremos agradecer en primer término al doctor Federico Mora Peralta, viceministro de Educación Superior y Ciencias de Paraguay, país muy hermano que estimamos muchísimo. También al doctor Ariel Vado Núñez, director general de Investigación Educativa del Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay. Por supuesto, a Vladimir Jacome y Elida Ramírez de nuestra casa editorial McGraw-Hill y al comité organizador, entre ellas Lidia Manuela Fabio, Gloria Bernal y Patricia Álvarez. Y con esto pues vamos a dar inicio a nuestra charla. ¿Me permiten compartir? Se está ya abriendo la presentación. Está un poco lento, pero estamos ya viendo que se comparta. Y vamos a ver si ya se está compartiendo la pantalla. Ya, doctor.
Correcto. Sí, ya se Lo ve, ponemos en modo de presentación y pues empezamos con el planteamiento del problema. Define la ruta de la investigación cuantitativa, cualitativa y mixta. Bien, cuando un estudiante en América Latina, en España o en cualquier parte del mundo lee en su tableta, en su laptop, en su PC o en alguna hoja, en sus teléfonos, que va a llevar un curso de investigación, normalmente la reacción es de rechazo. Siempre la pregunta es: ¿un curso de qué? ¿De investigación? ¿De metodología de la investigación? Y no importa que estemos en Estados Unidos, en España, en Paraguay, en México, en Colombia, en Perú, los estudiantes dicen: no, eso no me va a servir para nada, qué pérdida de tiempo, qué flojera, ¿para qué un curso de métodos, de metodología de la investigación? Más si yo no voy a ser científico ni investigador. Lo que nos dicen es: yo quiero cosas, materias, cuestiones que me sirvan en mi futuro para trabajar, para mi desarrollo profesional, lo que sí me vaya a ser útil en la vida. Y la primera pregunta que hay que responder: ¿es útil la investigación? ¿Sirve para algo? Pues todos sabemos que la investigación, y más docentes como ustedes en materia de métodos de investigación, sabemos que la investigación nos sirve para conocer todos los fenómenos que nos rodean, desde los agujeros negros hasta las leyes que gobiernan el universo y el propio origen de este, para conocernos a nosotros mismos desde nuestra composición genética, nuestro DNA, hasta nuestros motivos psicológicos más profundos. También para mejorar procesos desde educativos hasta productivos. Por otro lado, también para comprender las causas de todo, por ejemplo, de un conflicto bélico como sería la invasión de Rusia a Ucrania, de un desastre natural, también para resolver toda clase de problemas, desde las razones por las cuales falla un sistema de producción, un conflicto en la propia familia, o cómo puede mejorar su nivel de bienestar una comunidad, y hasta cómo enfrentar y resolver una pandemia. ¿Y les es útil la investigación a quiénes? A los países, a las empresas, a las universidades. Pues bueno, sabemos que los países y empresas con mayor desarrollo son las que invierten más en investigación. Ahí lo vemos en la gráfica: el tamaño del círculo implica el grado de inversión en investigación, con dos indicadores: el porcentaje del Producto Interno Bruto que destinan los países y los investigadores por cada millón de habitantes. Y hay dos grandes países que en estos últimos 6, 7 años son los que más invierten en investigación: los Estados Unidos y China. Y también tenemos otros países como Alemania, como Japón, como Corea del Sur, como Reino Unido, como Francia. Entonces, a un país le sirve la investigación porque obtiene más desarrollo, y a pesar de que tenemos en el mundo una crisis global económica, los países que mejor le enfrentan son aquellos que han invertido y que están invirtiendo más en investigación y desarrollo. Por ello, la investigación les es útil. Pero también para las empresas con mayor crecimiento, desarrollo e índices positivos de innovación son las que invierten mayores recursos en investigación y desarrollo. ¿Cuál es la empresa que ha venido invirtiendo más en investigación en el mundo?
durante los últimos años ya ha tenido un crecimiento ligeramente superior al 25% anual. ¿Cuál es esta empresa? Amazon, que ha invertido tan solo en 2020 casi poco más de 37,000 billones de dólares. Y esto ha seguido creciendo en 2023 y 2024, pues es la empresa que más invirtió en investigación. En segundo lugar estaría Alphabet, que no es tan conocida como grupo global de empresas, pero sí sus marcas, como por ejemplo Google, como por ejemplo YouTube, etcétera. Y entonces, las empresas más exitosas, más dinámicas, son las que más invierten en investigación. En 2022, pues estaban Amazon, Alphabet, Huawei, Microsoft, Apple, Samsung, Meta Platforms, que incluye a Facebook, a Instagram, a WhatsApp. Es decir, a los países les sirve invertir en investigación, pero también a las empresas. Y a las universidades, no se digas, hay una correlación entre la inversión en investigación, el prestigio en investigación y el ranking académico. Esta relación en los últimos años, en 2019 y 2020, fue superior a 0.85, en 2019 0.87, en 2020 subió a 0.89 y salvo algunos casos hay esta correlación. Por lo tanto, a las instituciones de educación superior les sirve la investigación. Y no en vano los países que más desarrollaron las vacunas, los que lograron, pues son los mismos que más invierten en investigación y desarrollo. Estados Unidos con Moderna, con Johnson & Johnson y con la alianza Pfizer-Biotech. China con CanSino, con Sinopharm y otras, y también los alemanes con Pfizer y suecos y británicos con Oxford y AstraZeneca. Ahora, para la educación es importante la investigación, pues todos sabemos que sí. ¿Cómo se puede planear un curso, un programa de capacitación o una acción educativa sin investigar? ¿Cómo se va a evaluar el aprendizaje de los alumnos o participantes si no es con investigación? ¿Cómo se realizan ajustes y cambios? Se da retroalimentación para toda acción educativa sin investigación. ¿Y cómo realizas mejora continua? Pues sin investigación. La investigación está al centro de todo. Ahora, todos sabemos que para investigar hay tres grandes rutas, enfoques metodológicos, aproximaciones, en cualquier ciencia, con cualquier tema, que son la aproximación o ruta cuantitativa, la cualitativa y la mixta. Y que ninguna de las tres es superior a las demás. Todas son valiosas y han hecho aportaciones muy importantes y significativas a la generación del conocimiento en todas las ciencias. Y así, estas tres rutas están asociadas con paradigmas: la cuantitativa al paradigma positivista o pospositivista, la cualitativa al constructivismo, a la teoría crítica, a la hermenéutica, y la mixta al pragmatismo. Y aquí viene nuestra primera premisa en los métodos de investigación. La secuencia que se siguió en todas las ciencias durante el siglo XX era que primero era el paradigma, la visión del mundo. Del paradigma derivaba el enfoque
y del enfoque, el planteamiento del problema. De tal manera que si yo creía en el positivismo, el enfoque siempre sería cuantitativo y de ahí planteaba un problema con variables numérico y siempre lo hacía así. En cambio, si yo creía en el paradigma constructivista, mi enfoque necesariamente sería cualitativo y planteaba un problema en estos términos y llevaba a cabo la investigación. Lo que hemos venido diciendo, la doctora Cristian Paulina y un servidor en nuestras obras, es que para nosotros, y lo decimos con toda humildad, para nosotros la secuencia es otra. Para nosotros la secuencia que proponemos es que primero es el planteamiento del problema, que este es el rey o la reina de la investigación, que de acuerdo al contexto en el que se va a realizar en la investigación, los recursos de que dispongamos, el entrenamiento que hayamos recibido, de ahí elegimos un enfoque apropiado para ese planteamiento del problema y que el paradigma nutre la interpretación. Por lo tanto, nuestra secuencia no empieza en el paradigma, empieza en el propio planteamiento del problema. Y la ruta cuantitativa, que es más bien objetiva, medible y que puede analizarse estadísticamente. La cualitativa, que parte de una realidad más bien subjetiva, comprensible mediante narrativas y expresiones de percepciones, y la mixta, que visualiza esa realidad objetiva, subjetiva, medible y capturable al mismo tiempo por narrativas. Por lo tanto, la realidad desde el pragmatismo nos abre a la posibilidad de las tres rutas, cuantitativa, cualitativa y mixta, porque la realidad tiene una dimensión objetiva y subjetiva. Y veámoslo con ejemplos. Una universidad, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Stanford, o una empresa industrial, por ejemplo, tienen una realidad objetiva y una realidad subjetiva que coexiste. Por ejemplo, en el caso de una fábrica, de una empresa, yo puedo ver sus paredes, puedo tocarlas, puedo apreciarla por los sentidos, puedo pasear por ella, puedo saber cuántos metros cuadrados ocupa, puedo saber cuántos trabajadores tiene, de qué tamaño son sus recursos, podría hasta pesarla, igual que la universidad, y en el caso de la empresa, lo cuantitativo, pues es eso, lo que aprecio por los sentidos existe y ahí está frente a mí. Podría medir qué ganancias tiene, cuánto se invierte en ella, en el caso de una empresa, cuánto vende, y si cotiza en la bolsa de valores de Buenos Aires o de Bogotá o de Lima o de la Ciudad de México o de Guatemala, podría saber cuánto vale su acción. Eso es lo cuantitativo. Pero también hay una realidad cualitativa. Lo cualitativo de una empresa, pues es que hay relaciones, sentimientos de odio, puede haber conflictos, otros sentimientos como motivación al trabajo, satisfacción laboral, orgullo por trabajar en la empresa, sensaciones, percepciones, pueden darse situaciones de amor y de conflicto en la empresa, lo cualitativo. O por ejemplo, en un fenómeno físico, digamos, por ejemplo, un terremoto como lo fueron los terremotos de
Siria o el de Marruecos, pues el terremoto como fenómeno de estudio tiene una parte cuantitativa y tiene una parte cualitativa. Lo cuantitativo en el caso del sismo de Siria y Turquía, pues más de 8,000 fallecidos, más de 20,000 heridos, más de 4,000 edificios afectados, con una magnitud de 7.4 en la escala de Richter, con 9 de Mercalli y una réplica de 7.6, con una aceleración sísmica horizontal ligeramente mayor de 196 centímetros por segundo al cuadrado. Y para entender esto, imagínense una onda horizontal que va con una aceleración a 1/5 parte de la gravedad, pues golpea muy fuerte. Y además construcciones no preparadas para sismos, con vigas, sostenes, estructuras más bien horizontales, y que les faltan estructuras verticales con un hipocentro a más de 18 kilómetros de profundidad, o el de Marruecos, más de 2,900 fallecidos inicialmente. Pero además de esta dimensión cuantitativa, también está lo cualitativo, la realidad cualitativa. ¿Cuál es? Pues el dolor humano que provoca el perder la propia casa, el que se derribe la oficina, o peor, la pérdida de un ser querido en el terremoto, o que esté atrapado en los escombros. Ese dolor humano, ese sentimiento de solidaridad, de ayudar, todos esos sentimientos que se manifiestan, lo cualitativo del terremoto. O en el caso de una guerra, por ejemplo, pues la invasión de Rusia a Ucrania, lo cuantitativo, pues el número de soldados involucrados, el número lamentablemente de fallecidos de ambos bandos, la emigración, número de gentes que emigran, que salen tanto de Rusia como de Ucrania. Pero también está lo cualitativo, el dolor humano, el niño que perdió a sus padres, los padres que perdieron a su hijo en combate, o en la educación, pues también está lo cuantitativo, el nivel de aprendizaje medido, pero también está lo cualitativo, el sentimiento de frustración del profesor de que no puede transmitir sus conocimientos, o la alegría de los niños cuando aprenden, el orgullo de los padres cuando les dice el profesor que su hijo tiene un excelente desempeño y actitud, las dudas, pensamientos de los estudiantes, el orgullo de graduarse en pregrado o licenciatura. Y aún los hechos físicos tienen estos dos componentes, subjetivo y objetivo. Por ejemplo, la presión arterial. Alguien me podría decir que la presión arterial es totalmente objetiva, porque se mide la presión diastólica, sistólica y escalas, y nos pueden decir eso es algo completamente objetivo, pero habría que preguntarse, ¿es lo mismo la presión arterial de un bebé recién nacido que de un joven universitario, que de un adulto mayor de 60 años, que de un adulto muy mayor, más de 85 años? O el tiempo, pues el tiempo medido cronos, y no me refiero a la percepción del tiempo, que es bastante subjetiva, sino al tiempo medido cronos. No sé si ustedes sepan, pero en una gran estructura como podría ser una pirámide o un gran edificio, si alguien mide el tiempo con un cronómetro de precisión dentro del edificio y otra persona mide afuera, por micras, milisegundos, va a haber pequeñísimas diferencias, pero va a haber. O la luz, pues no es como la percibimos. Entonces, todos los fenómenos tienen esta dimensión objetiva y subjetiva. El nacimiento de un bebé
Hay datos objetivos, cuantitativos, como el peso del bebé, la estatura, sus rasgos, sus características físicas, pero también hay datos cualitativos, su temperamento, sus expresiones, la manera como mira, etcétera, etcétera. Entonces, los fenómenos tienen estas dos dimensiones. Pueden analizarse con datos numéricos cuando medimos variables y también con datos narrativos simbólicos de carácter cualitativo. Así que un estudio debe ser cuantitativo, cualitativo o mixto. Pues depende del planteamiento del problema. Y aquí nos gusta a la doctora Cristian Paulina y a un servidor hacer un símil de la investigación con las tareas domésticas. Cuando yo tengo un reto en el hogar, por ejemplo, algo tan sencillo como colgar un cuadro, ¿qué herramientas necesito? Pues necesito un martillo y un clavo. Tengo la pared, coloco el clavo, mido, utilizo el martillo y cuelgo el cuadro y cumplí con la tarea doméstica. Pero si el problema es otro, por ejemplo, que la mesa del comedor es de madera y está rasposa, astillada, se lastiman los niños, pues aquí, ¿qué herramienta requiero? ¿Me sirve de algo el martillo y el clavo? No, no me sirven de nada. Necesito una herramienta completamente distinta. Una lija o una pulidora. ¿Por qué? Porque el problema es otro. Y si el problema es distinto, por ejemplo, que las tuberías del baño se zafaron, se sale el agua, de nada me sirven el martillo y el clavo o la lija o la pulidora. Requiere una herramienta muy, muy diferente, una llave inglesa. Y si se rompió la ventana son otras herramientas. Y si el contexto cambia, también las herramientas se modifican. Por ejemplo, al colgar un cuadro, si la pared es demasiado gruesa, no solo me sirven el clavo y el martillo, necesito también un taquete y un taladro. Así vemos nosotros a la investigación. O también vemos a la investigación como irnos de viaje. ¿Qué ropa nos ponemos para ir de viaje? Pues depende al lugar donde vayamos. Si vamos a la montaña, si vamos a una zona de volcanes en América Latina, si vamos a Cusco, en el Perú, o a un lugar frío, pues necesitamos ropa abrigadora, abrigos o chompas, suéteres gruesos. En cambio, si vamos a la playa, necesitamos ropa ligera, trajes de baño, shorts, en fin. Si vamos a hacer deporte, requerimos implementos deportivos. Y si vamos a ver a la selección nacional de fútbol, pues ¿qué ropa nos ponemos? Pues la playera o la camiseta de la selección, sea cual sea nuestro país. Depende del planteamiento del problema, las herramientas metodológicas que vayamos a requerir. Porque las ideas y planteamientos cuantitativos obedecen más bien a la necesidad de medir y estimar magnitudes o cantidades de los fenómenos o problemas de investigación que se habrán de estudiar. Cuando queremos determinar cada cuánto ocurre un fenómeno o problema, es decir, frecuencia, magnitudes, cantidades, y cuando el fenómeno o problema de investigación es visualizado como algo más bien objetivo, medible y concreto, aunque ya vimos que la objetividad total no existe. Y cuando la intención es, además de medir el fenómeno o sus componentes, medir la relación que tiene con otros fenómenos,
sus causas, efectos, impactos, consecuencias. A su vez, los planteamientos cualitativos obedecen más bien a la necesidad de comprender o interpretar fenómenos o problemas de investigación desde sus narrativas, desde las percepciones y los comportamientos de las personas involucrados en estos fenómenos o problemas de investigación, para descubrir patrones detrás de narrativas verbales u orales, visuales como una fotografía o una pintura, escritas, documentos o capturadas por algún otro medio, por ejemplo, el audiovisual, videos, cuando además el fenómeno o problema de investigación es visualizado como algo más bien subjetivo, no medible, aunque su esencia puede comprenderse y es algo más abstracto. Y cuando la intención es capturar la esencia del fenómeno, interpretarlo y conocer la relación que tiene con otros fenómenos. Por ello, los planteamientos cuantitativos son deductivos. Se plantea el problema, se revisa la literatura y se evalúa el planteamiento. En cambio, los cualitativos son más inductivos. Se plantea el problema y al mismo tiempo que se revisa la literatura, se tiene la inmersión, el conocimiento del ambiente, el contexto donde va a ser el estudio y se revisa el planteamiento del problema. Y los planteamientos cuantitativos parten de variables, es decir, de mediciones que se convierten en constructos y que se vinculan en hipótesis y a través de un diseño, recolectando datos numéricos y haciendo análisis estadísticos, pues se estudian los fenómenos y se responde al planteamiento del problema. Los cualitativos partimos de conceptos, categorías, temas y patrones que se convierten en construcciones y mediante un diseño o mezclas de diseño con instrumentos de recolección de los datos narrativos, hacemos análisis lógicos y temáticos, codificamos para entender el fenómeno y responder. Y veamos brevemente algunos ejemplos, todos son ejemplos reales. Imagínense estudiantes que con sus profesores llega un grupo de empresas y que les dice: queremos que nos determines el estado del clima organizacional, que nos midas el clima organizacional en nuestras empresas. Con nosotros llegaron empresas del sector automotriz, desde grandes tractoras, fabricantes, hasta empresas medianas y pequeñas de autopartes, y nos dijeron, además de que nos midas o nos determines el estado del clima organizacional, queremos relacionar a las dimensiones del clima organizacional entre sí en nuestras empresas y que nos analices diferencias en el clima por el tamaño de la empresa y que se evalúe el impacto del clima organizacional y sus componentes sobre la productividad. De acuerdo a esto, a este planteamiento del problema, ¿qué enfoque es el más apropiado? Desde luego el cuantitativo, porque tenemos mediciones, variables como la satisfacción laboral, la motivación, la autonomía, el sentimiento de integración y orgullo por trabajar en la empresa, variables como el tamaño determinado por el número de empleados, el número de subunidades, la dispersión geográfica, etcétera, y medimos las variables y calculamos la estadística descriptiva y vemos cómo están las empresas en ello y comparamos a través de un análisis de varianza o de análisis de varianza varios, pues las dimensiones del clima y el clima en general. Vinculamos a través de coeficientes de correlación las variables entre sí y al final hacemos una regresión múltiple
donde la variable dependiente o efecto es la productividad y las variables independientes o causas son las dimensiones del clima organizacional, y vemos el impacto de cada una y de combinadas. Si tuviéramos datos ordinales haríamos mínimos cuadrados, pero se requiere un estudio cuantitativo porque el planteamiento así nos lo está señalando. En cambio, como ocurrió una vez, si llegan en una empresa como llegó con nosotros, una embotelladora de Coca-Cola en México, que tiene varias plantas y que llegó con nosotros el director y nos dijo: quiero que analicen los conflictos que hay manifiestos entre las áreas de producción, control de calidad y mantenimiento, porque pues están desde hace mucho tiempo en conflicto, se han insultado, se han agredido, y nos ponían un ejemplo. Para producir una bebida gaseosa o refrescos, les llamamos en México, pues el proceso de producción es relativamente sencillo. Se tiene un envase, una botella, se le agrega primero el concentrado del producto, luego se le agrega agua, luego se le agrega el endulzante, si así lo requiere, y si es gaseosa, pues el gas. Y ya hay procesos más novedosos, pero todavía en la mayoría de las embotelladoras, para este proceso de producción, los envases van deslizándose a través de bandas transportadoras. Y nos ponían el ejemplo, nos decían: para que las botellas se deslicen adecuadamente, se requieren ciertos lubricantes de alta calidad en las bandas. Pues bien, la compra de estos lubricantes es a través del área de mantenimiento, pero con tal de hacer quedar mal al área de producción, compran los peores aceites para que las botellas de repente se caigan, se salgan, no sigan el flujo, se rompan, haya que parar la línea de producción, y esto es costosísimo, y bueno, se generan muchísimos problemas, y hay rotura, esto tiene costos altos, etcétera. Y nos decían: queremos saber cuál es el origen del problema entre estas tres áreas y qué soluciones nos plantean. Aquí, ¿qué tipo de estudio requerimos? Uno cualitativo. No tendría caso medir el clima porque ya sabemos que es muy negativo. Aquí lo que hicimos es entrevistar a todas las personas de la empresa, ver cuál era el problema, sobre todo de estas tres áreas, hacer grupos de enfoque. Y bueno, finalmente la causa del conflicto entre estas tres áreas es que hacía como 20 años se habían conflictuado seriamente, y los tres gerentes de las tres áreas de producción, mantenimiento y control de calidad incluso se habían agredido físicamente, y a partir de ese momento, de manera consciente e inconsciente, transmitían al personal bajo su cargo un odio hacia las otras áreas que fue creciendo, escalando, y como todo conflicto, llega un momento en que explota, y por eso estos conflictos cotidianos y fuertes entre las tres áreas. La solución no era otra, y planteada por la misma gente de la empresa, los mismos trabajadores y empleados, era pues quitar a los tres gerentes. Afortunadamente eran pensionables o jubilables, pero de cualquier manera ya no había soluciones de que se llevaran bien, ya el conflicto era muy enraizado, y así se hizo, se cambiaron por otras personas y se inició todo un proceso de integración dentro de la empresa a raíz de este diagnóstico
cualitativo y se resolvió el problema. Y quiero decirles que a los 2 años esta empresa obtuvo un premio de productividad mundial en todo el sistema de embotelladoras y franquicias de Coca-Cola en el mundo, y pues tuvo mucho éxito, premios de mercadotecnia, etcétera. Pero aquí el enfoque era claramente cualitativo. Si le hubiéramos agregado mediciones del impacto del conflicto en la productividad e indicadores medidos de calidad y lo hubiéramos relacionado con las categorías cualitativas, ya lo hubiéramos llevado a un plano mixto. Lo mismo, si yo lo que quiero es identificar las variables financieras que inciden en la rentabilidad de las empresas que cotizan en la bolsa de valores de cierto país, por ejemplo, la bolsa de valores de Santiago de Chile o la bolsa de valores de Asunción en Paraguay o de Montevideo en Uruguay o en la Ciudad de México, así como el grado de correlación entre estas variables financieras, lo que yo necesito, de acuerdo a este planteamiento del problema, es implementar la ruta cuantitativa. Y así se hizo el estudio, donde el efecto o variable dependiente era el ROE, la rentabilidad financiera, y las variables independientes eran el rendimiento de la empresa, la prueba del ácido, que es el indicador de liquidez, la variable alfa, que mide la estructura financiera de la empresa, y el margen neto. Y se pronosticó y se hizo un estudio de cómo estas variables independientes afectaban la variable dependiente. Lo mismo, si yo lo que quiero es probar la eficacia y seguridad de un medicamento, vacuna o tratamiento, como se hizo con los estudios, los ensayos clínicos aleatorizados del COVID, para prevenir y neutralizar la infección en células humanas, para generar una respuesta inmune y anticuerpos que neutralizaran el coronavirus. ¿Qué tipo de estudio necesito? ¿Uno cuantitativo o uno cualitativo? Pues efectivamente, uno cuantitativo. Y si ustedes me valen la expresión, uno lo más cuantitativo dentro de lo cuantitativo, que sería un experimento, donde a un grupo se le administra el tratamiento, el medicamento, o en este caso la vacuna, y a otro no. Aquí lo que se requiere es algo cuantitativo. Si además quiero analizar la percepción del tratamiento, lo que opina la gente, cómo se sintió a lo largo del tratamiento de la vacuna, etcétera, pues ya lo llevo a un plano mixto. En cambio, como hicimos un estudio en el caso de México, si yo lo que quiero es saber cuáles son los temores y angustias que experimentaron las personas adultas al recibir un diagnóstico positivo de COVID-19, pues aquí, ¿qué requiero? Si estoy trabajando con sentimientos, emociones, pues un estudio cualitativo. Y así lo hicimos con personal de salud y con población en general. Y, por ejemplo, en los trabajadores de la salud encontramos categorías como miedos, insomnio, ciertas preocupaciones generales de salud, depresión, ansiedad. Se sintieron ser objeto de estigmatización, el síndrome del quemado, y creo que no les hemos reconocido lo suficiente a todo el personal de salud, médicos, doctoras, enfermeros, enfermeras, personal administrativo, personal auxiliar, que estuvieron ahí al frente y que son verdaderos héroes y heroínas en lo del. Pero aquí, para conocer sus emociones, pues se requiere algo cualitativo. O en la población abierta tuvimos categorías, pues el miedo principal fue a contagiar a familiares queridos. Después siguió el miedo a empeorar o agravarse, el miedo a contagiar a alguien que no fuera un familiar,
el miedo a perder la vida, secuelas graves y así una serie de categorías que encontramos en este estudio y que graficamos utilizando en vivo y Atlas T, etcétera, etcétera, para ver cuáles habían sido las emociones en las diferentes olas de COVID y crear pues las redes de asociación entre categorías. Si además de investigar estas causas agregamos mediciones de variables como el estrés o la depresión, ya lo llevamos a un plano mixto. Y si lo que yo quiero, como hizo el Instituto Nacional del Fútbol y Actividad Física de Chile, cómo usan las redes las jugadoras de fútbol de diferentes ligas, de España, de clubes como el Real Madrid, el Barcelona y otros, o también en Ecuador, en Perú, en Paraguay, en Chile, en Argentina, etcétera, ver sus edades y cuáles eran los medios de conexión a las redes sociales, quienes utilizaban computadora, tableta, teléfono, el número de redes sociales que utilizaban. Pues aquí lo que se requiere es algo cuantitativo. ¿Qué redes utilizan? Incluso en la muestra estuvo la famosa jugadora Jenny Hermoso en este estudio que pues fue lo del escándalo con el expresidente del fútbol de España. ¿Qué actividades realizan? ¿Con qué finalidad? Por ejemplo, encontrar sponsors, facilitar la búsqueda de un club, elevar su valor en el mercado, generar nuevas oportunidades comerciales, proyectar su futuro, etc. Y así diferentes cuestiones. Si yo lo que quiero es desarrollar un método para estimar la masa que debe tener una aeronave, pues analizo los diferentes métodos y aquí lo que necesito yo es un estudio cuantitativo para determinar cuáles son los parámetros para estimar la masa y fue un estudio que hicimos para ver qué masa debían tener los aviones turbojet y turbofan para su fabricación. Y si lo que quiero es probar el grado de aprendizaje en robótica utilizando distintos métodos, pues la ruta más apropiada es la cuantitativa. Y si quiero determinar el potencial de ahorro en hospitales, por ejemplo, en Guayaquil, al usar controladores difusos inteligentes de energía, pues lo que requiero es algo cuantitativo. En cambio, como un estudio que hicimos en Salta, Argentina, lo que yo quiero es comprender las experiencias de jóvenes que van a someterse a una operación de alto riesgo porque pretendo ayudarlos a que manejen la situación preoperatoria de una operación de alto riesgo como podría ser un aneurisma o una operación de corazón abierto, un implante de columna o de una prótesis de cadera, etcétera, para entender sus emociones, qué sienten y cómo se les puede ayudar, pues algo cualitativo y así. Y tenemos pues la ruta de los métodos mixtos que representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos que implican recolectar y analizar tanto datos cuantitativos como cualitativos, así como su integración conjunta para realizar inferencias producto de toda la información recabada. Si yo recolecto y analizo datos cuantitativos y cualitativos y los analizo y no los mezclo y no hay fusión y no hay conversión de datos cuantitativos en cualitativos y viceversa, no estoy en los métodos mixtos. Para hablar, yo simplemente tengo un estudio cuantitativo y cualitativo por separado de lo mismo. Para hablar de métodos mixtos debe haber asociación, integración y así la investigación va transitando
ya sabemos que no existe ni lo puramente cuantitativo, porque un estudio con análisis estadístico también tiene la interpretación cualitativa del investigador, y un estudio cualitativo, pues también cuantificamos cuáles son las categorías que están más presentes en los datos. Así es que no hay nada ni puramente cuantitativo ni pura, sino nos movemos de acuerdo a nuestro planteamiento del problema. Y así nosotros lo que proponemos pues es que el planteamiento del problema es lo que guía a la investigación y es lo que define si va a ser cuantitativo, cualitativo, mixto, junto con el contexto. Y que incluso pues podemos también hacer métodos mixtos y ayudarnos de los diferentes paradigmas. No mezclar paradigmas, pero sí ayudarnos en la interpretación de los datos, etc. Y bueno, tenemos la investigación mixta. Y ya para ir cerrando, pues muchos problemas de investigación por su complejidad requieren tanto de la investigación cuantitativa y cualitativa, que deben ser mixtos, como fue la pandemia como problema de investigación. ¿Cómo empezó el estudio de la pandemia? Pues de manera cualitativa. Los médicos empezaron a recibir pacientes y los empezaron a observar, porque el diagnóstico clínico empieza cualitativamente con observar al paciente desde que entra al consultorio o al lugar de la cita médica y ver cómo camina, su mirada, sus reacciones, sus movimientos, y empieza a inducir. Llegaron los primeros casos y empezaron a ser categorizados cualitativamente, al principio como neumonías atípicas, pero se empezaron a encontrar síntomas en común y llegó la parte de la investigación ya cuantitativa con el origen del virus y con la parte de estudiar su genoma cuantitativamente, comparándolo con otros genomas y ver qué tipo de virus era, un coronavirus, etcétera. Y después ya vinieron los marcos teóricos con las epidemias o pandemias previas, y vino la cronología de los hechos, la forma de contagios, la sintomatología, las características del virus, y de manera mixta la sintomatología con las entrevistas clínicas y con las mediciones de laboratorio, y se empezaron a encontrar, pues, induciendo y deduciendo, pues, los síntomas como el dolor de cabeza, dolor de garganta, de manera cualitativa por lo que expresaban los pacientes, la pérdida de olfato y sabor, las náuseas, la diarrea, también por observación las lesiones en la piel y reacciones autoinmunes, mediciones de fiebre, etcétera. Y son pues estudios que requieren el enfoque mixto, y empezaron ya la parte de comorbilidades como la hipertensión, la diabetes, las células cancerosas, la inflamación de células en la sangre, etcétera, etcétera. Y así con otros problemas de investigación, por ejemplo, el aprendizaje de robótica en niños y todo lo que es la educación requiere mucho los métodos mixtos para entender, ver, evaluar el nivel de aprendizaje cuantitativamente. Y nosotros estamos haciendo un estudio en México y en Abu Dhabi, el Emirato Árabe, para ver los factores que inciden en el aprendizaje de robótica de los niños. Y ahí vemos muestras del primer grupo de Abu Dhabi, ¿sí? Y pues empezamos de manera cualitativa entrevistando a profesores, a expertos en educación, observar a los alumnos con focus group, con expertos,
llegamos después a un modelo ya causal, más de manera mixta, donde tenemos variables que inciden como el acceso a la tecnología, los conocimientos del profesor en computación, en robótica, los conocimientos previos del alumno, la actitud de los docentes hacia la tecnología, el cambio educativo, la computación y la robótica, el apoyo por parte de mentores, el uso de manuales, documentación y videos, el acceso a coworking, cotrabajo y asesoría, ciertas competencias docentes, que en ello estamos mediante mediciones de aprendizaje y de incidencia de estas variables a través de modelos lineales, pero también a través de entrevistas en profundidad. Vimos que la realización de torneos potencia, y es algo que encontramos cualitativamente y que luego lo medimos con experimentación de torneos, incluso internacionales. Y así, pues, la investigación, las rutas de la investigación con las nuevas herramientas, la inteligencia artificial, la realidad virtual, el análisis de grandes volúmenes de información, Big Data, la visualización de datos y revitalizando los métodos como el análisis de contenido, simulaciones y con el rigor científico, pues es que lidiamos. Y a lo que quiero llegar, y con esto concluyo mi participación, y dejo pie a la doctora Cristian Paulina Mendoza Torres, es que así como en la casa, para resolver todo tipo de problemas domésticos, yo debo de tener un tablero de herramientas o un cuarto o un lugar donde tenga todo tipo de herramientas para resolver cualquier problema, desde colgar un cuadro, arreglar una mesa, arreglar las ventanas, etcétera, donde tenga cables, donde tenga martillos, donde tenga taladros, donde tenga pinzas, donde tenga tijeras, en fin, muchas herramientas. En la metodología yo tengo que tener una especie de tablero metodológico donde yo tenga todos los métodos, desde lo más cuantitativo, como serían los experimentos, el análisis de redes cuantitativo, la evaluación cuantitativa, las encuestas, hasta lo más cualitativo, como serían las historias de vida narrativas, la investigación hermenéutica, los estudios de caso cualitativo, hasta el centro, como podría ser la teoría fundamentada, la investigación-acción participativa, y ante un problema de investigación, elegir las herramientas, pudiendo combinarlas, porque así es la práctica de la investigación. Planteo el problema, recurro a mi tablero metodológico, veo qué herramientas me sirven metodológicas, incluyendo el enfoque mixto, y implemento el proceso de investigación adecuado, haciendo análisis y síntesis con las tres grandes habilidades de pensamiento crítico, pensamiento creativo y dinámico, y así es como es la práctica de la investigación. Así cuando, por ejemplo, tenemos un problema de calidad en una empresa, pues las preguntas de investigación, la parte de análisis, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuál es el costo del problema? ¿Cómo puede resolverse? ¿Con qué inversión y rentabilidad? Y veo cuál es el método o el conjunto de métodos o mezcla que necesito, y puede ser, por ejemplo, un experimento y grupos de enfoque para problemas de calidad o para retroalimentar el proceso educativo, y ya implemento el proceso de investigación. Por eso debemos estar abiertos a todos los métodos. Culmino con esta frase: Dios nos concedió a la humanidad la capacidad de investigar. Ahora está en nosotros
lograr que sea una herramienta para crear un mundo mejor y facilitar el bienestar integral de todos los seres humanos. Muchas gracias, que Dios los bendiga, y doy pie a la doctora Cristian Paulina Mendoza Torres. Muchas gracias, doctor Roberto. Gracias por tan excelente explicación de todos los métodos de investigación. Bueno, seguidamente, continuando con lo que sería esta conferencia, quiero dar algunas indicaciones. Si es que tienen alguna consulta, pueden hacerlo por el chat. Nosotros vamos a estar recabando para hacer las preguntas al final de estas ponencias. Bueno, seguidamente damos espacio a la doctora Cristian Paulina Mendoza con el tema diferencia entre los procesos de investigación cuantitativa, cualitativo y mixto. Bueno, voy a pasar a dar un resumen de lo que es su currículum. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra de Administración con especialidad en Investigación de Mercados y doctora en Administración bajo la línea de Desarrollo Organizacional. Miembro de diversas redes de investigación y comités científicos, editoriales en América Latina, coordinadora de investigación de la red LADAR en Latinoamérica, coautora de las obras de McGraw-Hill, Metodología de la Investigación para el Bachillerato, en las 2 ediciones. Actualmente se encuentra como profesora del Tecnológico Nacional de México y de la red y de la Universidad de Celaya en el área de la licenciatura y posgrado respectivamente, y participa en el programa de mentoras en la ciencia por la doctora Hernández Navarro. Bienvenida, doctora Cristian, adelante. Muchísimas gracias, muy amable. Vamos a continuar entonces con la presentación, dando, bueno, pues la introducción, ¿no?, a lo que sería el software IDEA. Voy a proceder a compartir pantalla, espero que por ahí lo puedan visualizar. Bien, entonces por ahí ya estamos compartiendo, ¿correcto? Correcto. Sí, muchísimas gracias. Muy bien, pues entonces vamos a, reitero, a introducir a esto que es un software, que es un generador de proyectos. Y bueno, la pregunta de la cual partimos para abordar este tema es ¿por dónde empiezo mi proyecto?, ¿no? ¿Por qué? Definitivamente hemos podido recabar el doctor Roberto Hernández Sampieri, su servidora y el resto del equipo una serie de inquietudes, no solamente de alumnos, también por supuesto de docentes, de investigadores que estamos pues trabajando en este sentido constantemente con proyectos de investigación. Y bueno, algunas inquietudes son precisamente, pues, por dónde comienzo, cómo puedo agilizar, cómo puedo homologar las partes, quiero ver un ejemplo, me gustaría conocer, bueno, pues, cuál es la estructura de manera general que puedo yo seguir con mis estudiantes para agilizar su revisión en cuanto a fondo y no tanto a forma, que de pronto una de las inquietudes constantes es esto, ¿no? Lo que tardamos en la revisión de formato y no de fondo, ¿sí? Entonces, bueno, pues de ahí es precisamente que surge IDEA, que es este software, que prácticamente lo que es propiamente un programa de tipo add-in que nos guía paso a paso en la elaboración de proyectos de investigación, esto pues de manera puntual, protocolos, y vemos que es un complemento ideal para todo lo que son las obras de metodología de la investigación, las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, fundamentos de investigación y metodología de la investigación para bachillerato. Es decir, el software de IDEA actualmente lo podemos encontrar en estas obras que acabo de mencionar hace unos instantes, que son precisamente las que ustedes pueden observar en pantalla. Más adelante voy a explicar puntualmente cómo es que lo vamos a encontrar, dónde lo vamos a descargar, ¿sí? Entonces, en este sentido, el software de IDEA
trabaja con 3 enfoques, que son los que ustedes pues están acostumbrados a identificar para el desarrollo de sus protocolos de investigación, que sería el cuantitativo con sus respectivas etapas, el cualitativo y el mixto, ¿sí? Entonces, el programa va a trabajar con alguno de estos 3 enfoques que nosotros como investigadores, como docentes, como estudiantes, somos quienes tenemos que elegir el enfoque alineado, por supuesto, a todo este contexto, a todo el preámbulo que ya nos otorgó el doctor Hernández Sampieri respecto a los planteamientos de investigación y en qué momento vale la pena seleccionar uno, otro o ambos, ¿sí? Entonces, bueno, esto es importante que también lo consideremos. Ahora, IDEA es compatible con el equipo. Hay que considerar que el software va a ser compatible con la suite de Microsoft Office 365 para los sistemas operativos de Microsoft Windows y Macintosh iOS. Esto es Apple. En ambas versiones, es decir, lo podemos trabajar en línea, pero también lo podemos trabajar fuera de línea. Lo que significa que nosotros podemos probablemente continuar, ¿no?, el proyecto, cada una de las etapas propias del enfoque que se hayan seleccionado, estando en línea, o bien podemos seguir haciéndolo incluso cuando estamos fuera de oficina, o bien en algún otro lugar en el que queramos seguir usando el software y que probablemente ya no tenemos acceso a internet, ¿sí? Entonces, esto es importante considerarlo. ¿Cómo se descarga la aplicación? Como ya lo mencionaba anteriormente, ustedes tienen acceso a la misma una vez que adquieren alguna de las obras anteriormente mencionadas. Entonces, en la primera página es donde vienen las indicaciones de cómo descargar esta aplicación, que sería algo similar a lo que ustedes pueden ver en este momento en la pantalla. Una vez que nosotros instalamos el software IDEA, se va a incorporar a la barra de menú del procesador de textos, el más usado, que es Word de Microsoft, lo que significa que vamos a poder seguir utilizando todas las funciones que nosotros ya conocemos de manera puntual, bueno, pues en cuanto al estilo, el formato se refiere de nuestro documento. Entonces, sí es necesario que nosotros sigamos las indicaciones que vienen, reitero, en nuestras primeras páginas. En un momento más muestro una imagen ilustrativa de cómo en estas obras, en estos libros, se va a describir a detalle cuáles son las indicaciones para que nosotros busquemos, hagamos este seguimiento hasta descargar el programa, reitero, y que el programa se vea instalado como anteriormente se observa aquí en la barra. Y ahí es donde empieza, pues nosotros decimos, la magia para poderlo utilizar. Entonces, en este sentido, vamos a ver rápidamente cómo funciona el software. Una vez que nosotros ya lo tenemos instalado, si ustedes observan aquí, ya está dentro de la barra de menús de lo que es todas estas herramientas que tenemos para trabajar con Word. Damos clic y entonces vamos a elegir uno de los siguientes enfoques que ya lo mencionábamos anteriormente. El software de IDEA nos va a permitir trabajar con un enfoque cuantitativo, uno cualitativo o propiamente uno mixto, ¿sí? Entonces, en el momento que nosotros seleccionamos probablemente el enfoque cuantitativo, se despliegan estos 3 momentos claves para el desarrollo del protocolo, que sería el planteamiento del problema y la literatura, el método y el formato de la propuesta, ¿sí? Cabe mencionar que independientemente del enfoque que nosotros seleccionemos, esto es cuanti, quali o mixto, estos 3 grandes apartados se van a desplegar para estos 3 enfoques, ¿sí? Ahorita seleccioné el cuantitativo, o bueno, con ese es con el que comenzamos. Y cuando desplegamos este primer apartado que hace alusión a planteamiento del problema y la literatura, vamos a encontrar los siguientes 6 pasos, que sería el propósito de nuestra investigación, los objetivos de la investigación, las preguntas de investigación, la justificación,
la viabilidad y la revisión preliminar de la literatura, ¿sí? Es decir, en este primer apartado del enfoque cuantitativo es donde vamos a localizar los primeros 6 puntos que vamos a desarrollar y que se van a ir diseñando en nuestro documento de Word. Ok. En el método, si es que nosotros seleccionamos el enfoque cuanti, como ya lo mencioné anteriormente, entonces se desprenden 16 pasos, que el primero sería el enfoque de la investigación, el alcance de la investigación, las hipótesis, el diseño de la investigación, la unidad de muestreo y o análisis, la población, la muestra, el instrumento de recolección de datos, la prueba piloto y el paso 16, que sería el análisis de los datos, ¿sí? Entonces, digamos, esta es la parte, o estos son los pasos que van a cambiar en todo caso en función de los enfoques o del enfoque que nosotros seleccionemos. Si nosotros bueno, aquí menciono el apartado número 3, que sería el de formato de la propuesta, que sería el último apartado, si ustedes recuerdan hace unos instantes lo que comentábamos. Y ese formato de la propuesta, de igual forma, va a ser el mismo para cualquiera de los enfoques. Y entonces, ¿qué es lo que nos va a pedir el software IDEA? Trabajar con un cronograma, trabajar con la composición general de informe de resultados, nuestra semblanza, por supuesto, o la semblanza de la persona que esté desarrollando el proyecto, las referencias, apéndices, la portada, el resumen, el mismo, pero en inglés, el abstract, las palabras claves, el índice de contenido y la introducción. ¿Sí? Digamos que estos serían los puntos que nos va a solicitar el software IDEA que vayamos diseñando para ir armando nuestro protocolo. Entonces, bueno, esa sería la parte cuantitativa. Si nosotros decidimos propiamente que el planteamiento lo vamos a abordar desde un enfoque cualitativo, entonces la opción sería seleccionar desde el inicio el enfoque correspondiente, ¿sí? Bueno, el plan, nuevamente ustedes están viendo en pantalla los 3 apartados, los 3 momentos claves con los cuales trabaja el software de IDEA. En este sentido, bueno, también hay que mencionar que nos advierte, ¿sí? En caso de que nosotros ya hayamos avanzado con el protocolo, de manera particular en el método, y por alguna situación decidimos hacer un cambio de método, entonces aquí lo que va a ocurrir es que el software de IDEA nos va a decir, bueno, ¿estás seguro? ¿Deseas continuar? Porque de ser así, bueno, lo que ya se tenía avanzado se va a perder. Entonces, ya sea que por nuestra cuenta hagamos o guardemos ese avance que nosotros pudimos haber hecho con el enfoque cuantitativo, si fuese el caso, con algún otro nombre, y bueno, pues comencemos nuevamente con la estructura que nos solicita, en este caso, el software de IDEA, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí digamos que le dijimos que sí, estamos de acuerdo en hacer ese ajuste, y entonces en el método es donde vamos a ver esas variaciones. En este caso, observamos que los pasos cambian. Aquí son 15 pasos que nos está solicitando IDEA. Y el primero, en el caso del método, sería el enfoque de la investigación. El 8, el contexto o el ambiente donde vamos a llevar a cabo el proyecto. El diseño o abordaje central. El 10 serían las unidades de muestreo y o análisis. El 11, la población. El 12, la muestra inicial. El 13, la recolección de datos. 14, análisis de datos. Y el paso 15, bueno, pues considerar todo el rigor científico que se debe de mantener durante un proyecto cualitativo, ¿sí? Entonces, vamos a ver si en todo caso nosotros seleccionamos desde un inicio el enfoque mixto, entonces, ¿cuáles serían esos pasos que nos estaría solicitando el software IDEA? Vemos primero, bueno, la secuencia, ¿no? Si primero vamos a trabajar con lo cuanti, luego lo quali, o propiamente en paralelo, ¿no? Nos vamos a ir tanto con el enfoque cuanti como con el enfoque quali. Eso es el primer paso dentro del método del enfoque mixto. Después seguiríamos con el diseño, la fase de diseño e integración de los datos, tanto cuantitativos como cualitativos. El paso 10 sería nuestra hipótesis mixta. El paso 11, relación entre muestras.
El 12, bueno, pues la conversión de datos. El 13, el análisis de datos mixto. Y el paso 14, que sería también considerar todos estos criterios para reflexionar acerca del rigor mixto de este proyecto, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son los puntos que nos va a pedir el software IDEA en cada uno de estos pasos que hemos mencionado hasta el instante. Para ello, bueno, pues nos vamos a apoyar con el paso número 2, que sería el objetivo de la investigación. Recapitulando un poco, recuerden que una vez que arrancamos, que ya instalamos el software de IDEA, vamos a tener que elegir alguno de los enfoques, en este caso el enfoque cuantitativo, y para cada paso el software nos va a ir solicitando una serie de elementos. Entonces, ¿cuáles serían estos elementos? Bueno, primero que nada hay que considerar que una vez que nosotros demos clic en los pasos, tenemos el apoyo de un asistente, ¿sí? Ese asistente nos va a ir señalando qué es lo que nosotros tendríamos que estar considerando para ese elemento en particular. En este caso, recordarán, comentamos del objetivo, ¿sí? El objetivo, aquí el asistente nos dice, bueno, tienen la finalidad de señalar a qué se aspira en la investigación y deben expresarse con claridad, pues son las guías del estudio. Recuerda comenzar con un verbo en infinitivo orientado a saber, por ejemplo, explorar, conocer, identificar, determinar, comparar, etcétera, ¿no? Es decir, este asistente nos va a guiar en cada uno de los pasos y nos va a señalar una breve definición, características que se esperaría que tenga el paso que nosotros estamos construyendo. Entonces, en esta cajita que ustedes ven aquí en blanco es donde tendremos que comenzar la redacción de lo que sería nuestro objetivo o nuestros objetivos bajo estas premisas que nos solicita el software de IDEA. Ahora, nuestro siguiente elemento, que siempre vamos a poder observar, acceder al mismo en cada uno de los pasos de los enfoques, es el ejemplo, ¿sí? En este caso, bueno, para el proyecto, para el enfoque cuantitativo, se optó por trabajar con un ejemplo de la pareja ideal. Entonces, aquí están los dos objetivos que nos está mostrando IDEA como ejemplos. El primero sería identificar los factores o características que describen a la pareja y relación ideal de jóvenes universitarios celayenses. Y que de hecho, bueno, este ejemplo está dentro de la obra de metodología de la investigación, las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, y es precisamente un proyecto que se trabajó aquí en la región, aquí en México. Y el segundo objetivo es determinar si existen diferencias en dichos factores o características entre hombres y mujeres. Y digamos que ese sería el ejemplo que nos comparte el software IDEA para que a partir de ello, si es que tenemos alguna duda, alguna situación, podamos construir entonces, siguiendo esta formulita, nuestros objetivos. Y digamos que esto es entonces dos elementos claves, dos herramientas, mejor dicho, que el software IDEA, reitero, nos va a estar compartiendo, nos va a estar solicitando en cada uno de los pasos para los enfoques, ¿sí? Entonces, eso sería el asistente y, reitero, el ejemplo. Ahora, ¿cuál sería el resultado? Bueno, voy a dejar de compartir esta pantalla para pasar, un segundo, al resultado, ¿sí? ¿Cuál sería el resultado? Bueno, creo que aquí no lo están viendo. Déjenme compartir cuál sería el resultado final que ustedes podrían tener una vez que trabajen con IDEA. Ahí está, creo que ya lo estoy compartiendo en pantalla, ¿correcto? Cada uno de estos elementos que ustedes ven en el documento de Word es precisamente lo que el programa nos va a pedir. Desde, bueno, pues en este caso el logotipo de nuestra institución, el nombre del proyecto, la pareja ideal de los jóvenes, el alumno, el
a lo mejor en este caso sí en la universidad nos están solicitando también el nombre del director de tesis, que es muy habitual, bueno, pues también hay que considerarlo, el nombre de la institución, ¿sí? Entonces, son elementos, reitero, que nos estaría solicitando el software de IDEA. El resumen, bueno, aquí no lo coloqué, el abstract, las palabras claves, el índice de contenido, y cada uno de los pasos, ¿no? En este caso, bajo el enfoque cuantitativo, que se estuvieron trabajando en el software IDEA, ¿sí? Entonces, cada elemento se va a ir insertando en lo que es el documento de Word. Para ello, recuerden, tenemos esa cajita en blanco que ustedes vieron hace unos instantes en pantalla, y es ahí donde nosotros podemos ir redactando la información con apoyo del asistente, también del ejemplo, y aquí vemos plasmado cada uno de esos elementos, ¿no? Entonces, esta es la primera. Diseño de la investigación, las unidades de muestreo, la población, la muestra, el instrumento de recolección de datos, la prueba piloto, el análisis de los datos y detalles, como ya lo comentábamos en el tercer punto de lo que es IDEA, que es precisamente detalles de estilo, ¿no? Que sería el cronograma, la composición general del informe de resultados, la semblanza del candidato, nuestras referencias con el estilo que ustedes consideren o que la institución solicite, y bueno, el apéndice si es necesario colocar algo adicional. Entonces, digamos que en nuestro documento de Word, claro está que, pues, es importante mencionar que el software nos va a ir marcando la pauta de lo que vamos a colocar, tanto etapas, ¿no?, como detalles de estilo. Entonces, digamos, ese sería nuestro producto final. Voy a regresar a la presentación. Un segundo, por favor. Nuevamente vuelvo a compartir. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que buscamos que nos facilite, ¿sí? En este caso, el software IDEA de manera sencilla, de manera rápida, con mayor calidad y definitivamente bajo un formato homologado. Eso es lo que nosotros buscamos con este software de IDEA para, bueno, en este caso, pues todos los usuarios. Entonces, digamos que eso sería un poco esta primera herramienta que queríamos compartir con ustedes durante esta exposición. Y adicionalmente, bueno, ahorita si tienen alguna pregunta, lo dejamos al final, como ya nos comentaban por aquí los moderadores. Un segundo, dejo de compartir esta presentación que era precisamente del software. Que fue, bueno, pues una creación, ¿no? Un segundo, todavía no concluyo. Sí. Perdón. Estoy por acá compartiendo una presentación de PowerPoint, ¿correcto? Sí, ya están viendo mi pantalla en la presentación. Muchas gracias, muy amable. Rápidamente, mostrarles también lo que ustedes van a encontrar como complemento a la obra de metodología de la investigación, las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, que es, bueno, pues el centro de recursos en línea, ¿sí? Y esto es, bueno, prácticamente mostrarles que en el mismo vamos a poder identificar 12 capítulos adicionales que forman parte, bueno, pues del material impreso, pero que este se encuentra en línea y que complementa, enriquece todo lo que tenemos en las obras, ¿sí? Entonces, bueno, además de esto, van a poder acceder a una serie de material como serían manuales de estilo, entre ellos APA, Vancouver, Harvard, documentos de fórmulas estadísticas,
ejemplos puntuales tanto de enfoque cuantitativo, cualitativo mixto, pero también manuales de investigación. Entonces, esto reitero, bueno, pues sería todo en lo que es en la página en línea. Entonces, algunos capítulos adicionales los podemos mostrar aquí en pantalla, serían estudios de caso, particularmente los abordamos en el capítulo 4. También abordamos tema de encuestas, que sería el capítulo 6. Recuerden esto, bueno, pues dentro de lo que es el Centro de Recursos en Línea, el capítulo 9, que se diseñó una serie de indicadores para evaluar la calidad de una investigación bajo el enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto. ¿Sí? Entonces, algunos de estos capítulos, reitero, son 12, no, a lo mejor por tiempo no mostramos todos, pero únicamente para que ustedes consideren que hay material adicional para aquellos que tengan las obras, así como profundización en temáticas de la investigación cualitativa. Como lo señalaba anteriormente, también pueden encontrar manuales, entre ellos un manual que se hizo con la Universidad Católica de Costa Rica, que son las indicaciones para la elaboración de un manuscrito original sobre investigación académica científica, donde ustedes pueden encontrar información puntual de cómo desarrollar un artículo de investigación, un ensayo, una monografía, todo esto bajo estilo APA, así como, bueno, pues glosario, ¿no? Un vocabulario que se considera clave en todo lo que es la investigación científica. Se desarrolló, en este caso, el doctor Roberto Hernández Sampieri, de la mano de su papá, el doctor Roberto Hernández Galicia, desarrollaron este manual de investigación ambiental, en el que, bueno, pues también colaboraron la doctora María Guadalupe Romero Andrade, ¿no? Y la doctora Ingrid Carolina Garay Romero. Entonces, bueno, interesante también el manual de investigación ambiental que ustedes pueden encontrar en esta página web del libro. Manuales, como podría ser también el de SPSS, que está dentro de los recursos que ustedes tienen acceso, un manual también de Atlas T para aquellos que desean trabajar con lo que es enfoque cualitativo. Adicionalmente, bueno, pues encontramos lo que es Decision Analyst, que nos va a permitir, entre muchas cosas, de manera puntual, bueno, pues también trabajar con muestreos, entonces, bueno, pues también tienen acceso al mismo. Y otras cuestiones como sería enlaces, algunos softwares que nosotros recomendamos, entre ellos, bueno, pues ya lo acabo de mencionar, Atlas T, del cual también encontrarán un manual desarrollado por la doctora Ana Cuevas en dicha página, Decision Explorer, que es la liga a la misma. El software CICI, que fue desarrollado también por uno de los compañeros del equipo, que es un sistema de información para el soporte de la investigación, puntualmente para desarrollo, inserción, apoyo, guía en todo lo que son citas y referencias bajo el estilo APA, y STATS. Entonces, digamos que son algunos de los elementos que ustedes van a encontrar dentro de toda esta gama de factores tecnológicos que consideramos que pueden complementar de manera puntual pues toda la creación de sus proyectos de investigación. Ejemplos, ¿no? Ejemplos muy puntuales bajo el enfoque cualitativo, bajo el enfoque mixto también van a encontrar ejemplos, y lo mismo para el enfoque cuantitativo, ¿no? Van a encontrar una serie de proyectos desarrollados que se han trabajado de la mano de la guía de investigadores bajo distintas disciplinas y que, bueno, pues aquí están para ustedes. Entonces, bueno, esas son algunas de las herramientas, y adicionalmente también mencionar que dentro de lo que es todo este material se tiene actualmente, disculpen, no creo que, no sé si están viendo por ahí una diapositiva, que es este manual de visualización de datos. Ahora sí. Ahora sí, creo que aquí está. Ahí está. Entonces, manual de visualización de datos es de igual forma un manual que se suma a todas estas herramientas que forman parte del Centro de Recursos en Línea
y que en este sentido el manual nos va a llevar de la mano para identificar, ¿no? De manera introductoria, qué es la visualización de datos, las aplicaciones en la investigación, bajo el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo, conocer cuáles son las herramientas, cuáles son los gráficos más usados para la visualización de datos efectiva, y hacer uso de la visualización de datos para realizar reportes y presentación de investigación. ¿Sí? Entonces, este manual de visualización, reitero, se suma a lo que ya habíamos comentado anteriormente respecto a otros manuales que señalé, como sería el manual del software SPSS, del software ATRAS-T. Este es otro, digamos, otro material que nos va a permitir conocer qué es la visualización, retos al hacer visualización de datos, sobre todo para los que de manera introductoria comienzan con este tipo de material, con el desarrollo del mismo, clasificación de gráficos, qué es cada uno de ellos, cuándo usarlo, para qué situaciones consideramos que es relevante hacer uno u otro. ¿Sí? Entonces, eso es importante. También, bueno, de manera puntual, cuáles son algunas herramientas estratégicas que se recomiendan para creación de datos cualitativos, visualización de datos de manera general y, bueno, pues cómo es que recomendamos que se cuenten historias a partir de los datos que nosotros vamos creando en un proyecto de investigación. Entonces, digamos que el manual de visualización de datos, pues pretendemos que sea una guía reitero, sencilla, introductoria para adentrarse a todo esto que es la presentación gráfica de información a partir de los datos que nosotros podemos recabar desde el enfoque cuanti o quali y pues por supuesto aprender buenas herramientas, prácticas de información, de estilos de diseño, saber tomar decisiones de cuándo es apropiado elegir una u otra para comunicar de manera visual información, bueno, pues que de pronto resulta abundante, compleja y que definitivamente consideramos que es bastante útil, sobre todo cuando estamos tratando o buscando, mejor dicho, divulgar, ¿no? De manera sencilla a una población no especializada en temas que nosotros estemos trabajando en nuestros proyectos de investigación. Entonces, bueno, eso era lo que quería compartir de manera puntual, que fueron algunas herramientas, reitero, con las cuales esperamos que ustedes puedan apoyarse, que hagan uso, que las busquen para pues todo lo que es sus proyectos de investigación, IDEA, el Centro de Recursos en Línea y por supuesto dentro del Centro de Recursos en Línea todo el material que ya comenté previamente, así como este manual de visualización de datos que pues prácticamente es una novedad de la nueva obra de metodología. Voy a dejar de compartir. Y ahora sí, muchas gracias. Le cedo el micrófono a nuestra compañera Gloria Beatriz. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cristian Paulina Mendoza. Gracias por la excelente ponencia también. Bueno, seguidamente quiero dejarles con la señora Lidia Fabio, quien es directora de vinculación y divulgación de la Dirección General de Investigación Educativa, quien tiene algunas preguntas que surgieron de parte del público para ustedes. Muy buenas tardes a todos. Estas preguntas van dirigidas al doctor Roberto y dice una de ellas, ¿cómo se vincula la investigación con la inteligencia artificial? ¿Es pertinente aplicar la misma durante el desarrollo de una investigación? Doctor, entonces, si puede responderle. Su micrófono, doctor, está silenciado. Ahí sí. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, nosotros estamos trabajando con esto de la inteligencia artificial para nuestras obras y también esto es objeto de una conferencia posterior. También la doctora Cristian Paulina y otro coautor, el doctor Sergio Méndez, estamos incluso trabajando en el libro de fundamentos actualmente, que es otro libro para ingenierías y que
La inteligencia artificial pues llegó para quedarse y en la investigación puede ser una herramienta muy interesante por el momento y creo que durante un buen tiempo no va a sustituir la actividad del investigador de pensamiento creativo, pero sí nos puede ayudar porque además la inteligencia artificial ahorita está basada en la inteligencia humana, con un procesamiento y capacidad de mayor procesamiento de datos y un universo de documentos y datos mucho mayor, pero sigue teniendo la lógica humana por el momento. Entonces, sí, creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar, puede ayudarnos. Hay programas específicos para el planteamiento del problema, para la revisión de la literatura, también para la interpretación de pruebas estadísticas de resultados, para elegir diseños, para buscar fuentes alternativas, para planear el análisis de datos. Entonces, sí, está siendo muy útil, pero hay que utilizarla como lo que es, una herramienta del ser humano, no el ser humano. No sustituye al propio pensamiento humano, nos ayuda a pensar más. La interacción entre el investigador y las herramientas de inteligencia artificial pues pueden potenciar más la investigación, nos puede ayudar a traducir documentos en otros idiomas, a parafrasear también, y hay aplicaciones muy específicas, y esto pues va a seguir desarrollándose. Nosotros queremos en nuestras obras ir incorporando lo de la inteligencia artificial. No lo incorporamos en la edición del año pasado de metodología, pero para la próxima edición, por supuesto, estamos trabajando con ello para las diferentes etapas del proceso de investigación. Pero sí creo que debemos entrarle a esto de la inteligencia artificial y ver cómo usarlo racionalmente para potenciar y ser una herramienta útil para el investigador, a grandes rasgos. Gracias, doctor. Hay otra pregunta, señor, que dice, en el ejemplo que habló sobre las percepciones de las personas con COVID-19, presentó una tabla con los siguientes patrones, códigos, descripción, categorías y frecuencias. Los primeros aspectos son cualitativos y la frecuencia y el total se coloca en números. ¿Eso significa que la investigación es mixta o los números son una forma de ilustrar las categorías? Es una de lo segundo es investigación cualitativa porque es inductiva, fue mediante entrevistas abiertas, un método de recolección de las narrativas y fue pues el procedimiento clásico de codificación abierta, luego codificación axial y codificación relacional, en fin, para encontrar la teoría fundamentada que está detrás de ello, y luego la cuantificación, pues nada más es para ver la mención de cada categoría, pero no es mixto, es cualitativo y los resultados se apoyan en la cuantificación de categorías. Excelente, doctor. Otra consulta. ¿Los estudios de casos son una forma de tomar muestras o son una técnica de recolección de datos? ¿Cuál es su criterio al respecto? Sí, los diferentes autores en metodología a veces ubican el estudio de caso como una cuestión de muestra, en otras ocasiones como una cuestión de diseño, no de una forma de recolección de datos. Eso no lo he escuchado ni lo he leído. Para nosotros, con toda humildad, y lo decimos en el capítulo del Centro de Recursos en Línea, porque en la obra pues nada más se mencionan los estudios de caso muy generales, pero hay un capítulo en el Centro de Recursos en Línea sobre estudios de caso. Para nosotros es una cuestión de diseño de investigación y que puede ser no solo un caso, sino varios casos comparados. Lo que lo hace diferente es cómo se aborda. El caso
de acuerdo al planteamiento de manera integral, y se puede estudiar porque hay estudios de caso cuantitativos, experimentos, por ejemplo, de un sujeto. Hay estudios de caso cualitativos, por ejemplo, estudiar a una comunidad indígena, una cultura organizacional de manera antropológica, de manera cualitativa, o puede ser mixto, porque un estudio de caso, por ejemplo, un estudio clínico de un paciente, puede ser un estudio mixto con la parte cuantitativa de diagnóstico de laboratorio, la parte cualitativa de entrevistas clínicas, más la parte propiamente mixta, que podría ser la revisión del expediente, y todo se va integrando en un estudio, y desde el planteamiento del problema es un estudio de caso mixto, ¿no? Entonces, sí varía, pero para nosotros es una cuestión de diseño de investigación. Doctor, una última consulta. Entiendo, como mencionó el maestro, que ninguna investigación es puramente cualitativa o cuantitativa, porque necesita de los dos enfoques para concluir. Es lo que menciona una de las participantes, Estela. Creo que es más bien una afirmación lo que hace la participante. Y otra consulta es si estos materiales van a estar disponibles o cómo pueden hacer. Sí, les vamos a enviar a Elida por WeTransfer las presentaciones hoy, en el transcurso del día de hoy y mañana, ya para que el ministerio las distribuya entre quienes estén interesados. Sí, por supuesto, se las vamos a enviar por WeTransfer porque están muy pesadas, no caben en el correo. Sí. Muchas gracias, doctor. Creo que para usted no hay ninguna pregunta. La siguiente. Continuamos con la compañera Patricia Álvarez, que va a hacer también unas preguntas. Patricia. Bueno, de paso, leerle algunos mensajes positivos, excelentes espacios de aprendizaje. Muchas gracias a los facilitadores, quienes tuvieron la predisposición de estar hoy día con nosotros. Profesor Roberto, mi satisfacción por escucharlo. Esa es otra de las cosas positivas. También a la doctora Paulina. Bueno, Patricia, ¿tenés alguna consulta? Bueno, hasta aquí entonces ya no tenemos ninguna consulta al respecto. Lo que quería saber la gente es en cuanto a los materiales, si es que podemos acceder a los materiales también. Desde la Dirección de Investigación podemos remitir también. Señora Lidia, ¿algunas palabras? Bueno, en nombre de la Dirección General de Investigación Educativa, entonces, desde la comisión organizadora de este evento, quiero expresar mi agradecimiento al doctor Roberto Hernández Sampieri, a la doctora Paulina Mendoza por compartir con nosotros sus conocimientos, sus experiencias muy valiosas, que creo que son muy oportunas para todas las personas que participamos hoy en este evento, y decirles nuevamente, reiterarles nuestro agradecimiento al director general Ariel Vado también por hacer posible que se lleve a cabo esta conferencia, también a la editorial McGraw-Hill, que hizo posible la contratación de estos expertos internacionales, que gracias a ello pudimos compartir y conocer un poquito más de lo que es la investigación educativa. Muchísimas gracias. Reiterarles entonces nuestra gratitud a todos los conferencistas, a los dos conferencistas, y también a todos los participantes, ya sean nacionales e internacionales, que hoy nos acompañaron. Yo creo que este es el primer evento que estamos teniendo
y creo que no va a ser el último, sino que vamos a estar viendo la posibilidad de próximos encuentros con, ya sea con los mismos profesionales o tal vez también con otros que pudieran ayudarnos en esta tarea de la investigación educativa que nos interesa, creo, a todos los que estamos presentes hoy aquí. Muchísimas gracias. No sé si el director quiere. Muchas gracias, director. Si es que quiere dar algunas últimas palabras, el director Ariel Vado, de manera a cerrar. Sumarme nada más a las palabras que ya mencionaba la directora Lidia, el agradecimiento a los expertos. Creemos que la ponencia fue sumamente enriquecedora, que nos va a dar la posibilidad de ir mejorando en esta tarea en la que todos estamos vinculados, que es la investigación. Entonces, hacerles llegar también el saludo del señor viceministro de Educación Superior y Ciencias, Federico Mora. Lastimosamente, él tuvo un desfasaje en los tiempos, él estaba llegando a Colombia en un vuelo, entonces se complicó un poquito, entiendo que el vuelo se retrasó, entonces le estábamos esperando también para que por lo menos un momento pueda compartir con nosotros. Lastimosamente no fue posible, pero sí les hago llegar el saludo del señor viceministro. Y agradecerles a todos por el acompañamiento y la participación en nombre del Ministerio de Educación y Ciencias del Paraguay. Gloria, creo que ahora vamos a avanzar en una foto. Si me confirmas, por favor, y nos guías en eso que ya es tradicional en este tipo de encuentros. Así mismo, si es que podemos ir habilitando nuestras cámaras para tener una foto de recuerdo, todos los que puedan ir habilitando sus cámaras. Y vamos a posar. Sonrisa. Bueno, y para finalizar, me gustaría también agradecer a todas las autoridades y referentes de investigación que están participando, miembros de la Red de Investigación Educativa del Paraguay, también a los rectores de universidades del Paraguay que se unieron también a esta conferencia. Veo varios profesores también del Instituto Superior de Bellas Artes. Muchísimas gracias a todos. También me gustaría agradecer a mis compañeros de la Dirección General de Investigación Educativa, al director Ariel, a la directora Lidia, a mis compañeros César, Patricia, también a las personas que nos vinieron a hacer la asistencia técnica el día de hoy, Marcos, también a la gente de la Dirección de Comunicación, quien está ahora, Elías, que nos está haciendo la transmisión en vivo desde la página del MEC Digital. Y bueno, les invito también a que puedan seguir la página del Ministerio de Educación y Ciencias y también contarles que nosotros, desde la Dirección General de Investigación Educativa, gestionamos una revista paraguaya de educación donde ustedes, como investigadores, pueden escribir y enviar sus artículos. También aprovecho este espacio donde estamos muchos involucrados en cuanto a la investigación, para hacerles llegar también esa invitación para que puedan participar y poder publicar en nuestra revista paraguaya de educación, que está indexada. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo encuentro. También nos sentimos comprometidos con la próxima exposición del doctor Roberto Hernández Sampieri, quien nos va también enseñar más sobre lo que es la investigación educativa en el ámbito de la inteligencia artificial, que es un tema súper interesante porque esto se queda. Y bueno, muchísimas gracias, doctor Roberto Hernández Sampieri, doctora Paulina, gracias a la editorial McGraw-Hill y al gerente, el gerente también, muchas gracias por la participación. Chaucito. Gracias, buenas tardes, noches. Dios los bendiga. Muchas gracias. Amén, gracias, igual a ustedes. Chao, chao.